Estimados estudiantes, muy buenos días. A nombre del Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de Huánuco, les doy la cordial bienvenida. Quien les habla, contador público colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario, docente de esta prestigiosa institución. En este presente año, semestre 2021, estará a mi cargo la unidad didáctica técnica presupuestal. Hoy vamos a tener nuestra primera lección que tiene como título el presupuesto. Agradezco a Dios por nuevamente compartir un poco de conocimiento con todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar viendo el origen y evolución del presupuesto. Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar. Desde mucho tiempo ha existido esa idea, ¿no? Empezando por los egipcios, ¿no? Ellos ya en sus tiempos hacían presupuesto, ¿no? En este caso, ellos pronosticaban el resultado de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez. También los romanos hacían presupuesto en sus épocas, ¿ve? ¿Ellos para qué? Estimaban posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigir sus tributos. Ahora, en Inglaterra, ¿no? En el siglo XVIII, utiliza el presupuesto como una ayuda en la administración pública, ¿no? Ya lo va incorporando a su administración pública. Pero desde esa fecha, ¿no? Hasta ahora ha evolucionado constantemente el presupuesto, teniendo como referencia Francia, ¿no? Que en el año de 1820 y con otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para la base gubernamental, es decir, para su gobierno. También en Estados Unidos, en el año de 1821, implanta un presupuesto rudimentario en el gobierno, un impuesto que no tiene mucha base, pero ya lo va desarrollando. Seguimos con Estados Unidos. Entre los años de 1912 a 1925, las entidades privadas de este país, ¿no? Empiezan a aplicarlos para controlar sus gastos debido al crecimiento económico y las nuevas formas de organización que ocurrían en ese país, ¿no? Tenemos también Suiza, ¿no? Que en el año de 1930 en Ibiza lleva a cabo el primer simposio internacional de control presupuestal, donde pues se estructuran sus principios para tener así un rango internacional. México también, ¿no? En el año de 1931, las empresas de origen norteamericano desarrollados en ese país, como la General Motors Compañía y después la Ford Motors Compañía, establecieron ya la técnica presupuestal en el desarrollo, ¿no? De su negocio. Ahora en Estados Unidos, entre los años de 1948 a 1970, también han ocurrido varios acontecimientos referentes al presupuesto. Y uno de ellos, pues, es en el año de 1965, ya donde el presidente de ese año introdujo oficialmente a su gobierno el sistema de planeación por programas y presupuestos. Bueno, en el Perú, en el año de 1848, el Congreso aprobó por primera vez un presupuesto que tuvo vigencia, ¿no? En el bienio, ¿no? O sea, 2 años, entre los años de 1848 y 1849. Y también en el Perú, en el año de 1922, pues, mediante la ley 4598, ¿no? Ley Orgánica del Presupuesto, ya crea la Dirección General del Presupuesto Público, que consagró el principio de la unidad presupuestaria, ¿no? Ese es el tema de la evolución del presupuesto. Ahora, ya teniendo el tema de cómo ha evolucionado el presupuesto, vamos a ver qué significa presupuesto, La palabra presupuesto se compone de 2 raíces latinas, ¿no? De 2 raíces. La primera, ¿no? De la raíz pre, que significa antes o delante de. Y la otra raíz es supuesto, que significa hecho o algo formado. Entonces, teniendo en consideración esas 2 raíces latinas, el presupuesto significa antes de lo hecho, antes de lo realizado, antes de hacer algo. Entonces, tenemos aquí el presupuesto
constituye una previsión de gastos e ingresos a gestionar durante un periodo de tiempo determinado, al que se denomina ejercicio presupuestario. ¿Ve? Constituye una previsión, no prever algo para hacerlo luego. Ahora, este presupuesto tiene que recoger un conjunto de decisiones financieras, pero ¿para qué? ¿No? Para asignar gastos para el cumplimiento de diversos fines, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gastos en materia de salud, en materia de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero para realizar estos gastos, pues también tenemos que tener ingresos, ¿no? Para saber cómo financiar estos gastos, tenemos que tener ingresos. Entonces el presupuesto se va a encargar de eso, ¿no? Prevenir tanto los ingresos como los gastos. Aquí tenemos otro concepto. Presupuesto, dice, es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado, ¿no? Esto pues será en una expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda en la coordinación y la ejecución. Ahora, para hacer presupuesto tenemos que formularnos o cuestionarnos ciertas preguntas, ¿no? Entre ellas, ¿qué fines se prevén? ¿Qué es lo que se va a prevenir? ¿De qué modo lo vamos a alcanzar o se va a alcanzar? ¿Qué recursos va a ser necesarios y cómo se van a financiar? No hay que respondernos esa pregunta en el tema de presupuesto. La clasificación de los presupuestos, ¿no? Son varios. Vamos a mencionar cada uno de ellos e ir dando a conocer uno por uno. Por ejemplo, los presupuestos por el tipo de empresa, tenemos presupuestos públicos y presupuestos privados, ¿no? Los públicos se acogen a los gobiernos ¿no? Local, regional, central en nuestro país, ¿no? Y los privados, pues, son empresas particulares. Ahora, por su contenido, el presupuesto se clasifica en principales y auxiliares. Principal, porque es un resumen general, y auxiliares, porque se da en forma analítica por departamentos dentro de una empresa. Ahora, por su forma, tenemos flexibles y fijos. Flexibles, ¿no? Porque en el desarrollo, pues, se puede dar algunas variaciones, ¿no? Pero un presupuesto fijo no se puede, ¿no? Porque todo lo que se ha presupuestado se tiene que cumplir, ¿no? Permanecen invariables durante el periodo. Por su duración, ¿no? Cortos y largos. Cortos cuando abarca de un año menos y pues largos cuando abarca más de un año. Por la técnica de evaluación, cómo se evalúan, ¿no? Estimados y estándar. Estimados cuando se realiza en base a experiencias anteriores, ¿no? Una probabilidad razonable. Y ese estándar, pues, cuando se aplica sobre una base científica, probada, ¿no? Entonces, probabilidades mínimas de error con este tipo de presupuesto. Por su reflejo en los estados financieros, pues, ¿no? De posición financiera, de resultados y de costos, ¿no? Posición financiera para saber, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio en un momento futuro, ¿no? Los resultados, ¿no? Posibles utilidades o pérdidas que se pretende conseguir más adelante. Y pues de costos para determinar el costo futuro de un bien o servicio, ¿no? Acá hay otro tipo, por las finalidades que se pretenden, ¿no? De promoción, de aplicación, de fusión, por áreas o niveles, por programas, presupuesto base cero y un presupuesto tradicional, ¿ve? Entonces, por las finalidades que se pretende cumplir en el presupuesto. Por último, otra clasificación de presupuesto tenemos, ¿no? por presupuesto de trabajo, ¿no? Presupuestos parciales, presupuestos previos, presupuestos definitivos, presupuesto maestro o de tipo, ¿no? El presupuesto maestro de tipo, pues, enfoca todos los presupuestos que existen, ¿no? Durante el transcurso de nuestro curso vamos a desarrollar cada uno de estos presupuestos. Tipos de presupuestos, ¿no? Aquí lo que les decía hace rato es el tipo de presupuesto maestro, pues es el presupuesto que enfoca o engloba a todos los presupuestos. Otro tipo de presupuesto, el presupuesto de flujo de caja, donde se va a ver pues el presupuesto programado del dinero, ¿no? ¿No? Cuánto yo voy a tener que tener de dinero para poder gastar en el futuro, ¿no? El presupuesto de caja.
Presupuesto de ventas, cuánto es lo que yo puedo vender, ¿no? En base a una experiencia pasada. Para nosotros aplicar un presupuesto, tenemos que ver nuestra experiencia pasada. En base a ello, vamos a presupuestar cuánto vamos a vender. Por ejemplo, si yo en el año 2019 he vendido 5.000 productos o 5.000 productos de un tipo de bien, pues para el siguiente año, si me faltó, pues tendré que producir más, ¿no? Para poder vender más. Presupuesto de ventas. Presupuesto de producción, igualito, ¿no? En cuanto yo tengo que producir, si el año pasado me faltó, este año tengo que producir más, Otro tipo de presupuesto. Presupuesto operativo, ¿no? Dice es el que recoge en datos económicos la previsión futura de la actividad de la empresa, ¿no? Presupuesto operativo, qué es lo que va a ocurrir más adelante en base a mis ingresos y gastos, ¿no? Son los tipos de presupuesto que vamos nosotros en el transcurso del curso a desarrollar, ¿no? Algo más por conocer del presupuesto, ¿no? De manera introductoria, ¿no? La importancia. ¿Por qué es importante el presupuesto? ¿Ve? 3 puntos fundamentales. Porque es una herramienta para la planeación y control de actividades. ¿Ve? Es importante. Otro, porque son útiles a la hora de medir el riesgo y disminuirlo, ¿no? Hay otro punto, ¿no? Porque es importante. Otro, permite determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles de la organización, ¿no? Mediante el presupuesto me permite determinar las áreas fuertes y las áreas débiles de una entidad. Objetivos del presupuesto. También tenemos 3 objetivos fundamentales, ¿no? ¿Para qué me sirve, no? Para planear los resultados de la organización en dinero y volumen, ¿no? Saber cuánto tengo y cuánto pretendo vender en el año. Otro, controlar el manejo de los ingresos y egresos. Cuánto va a ingresar y cuánto va a salir de mi empresa. Y luego también tenemos lograr los resultados de las operaciones periódicas, ¿no? Esos son los objetivos del presupuesto. Y por último, ¿no? Las limitaciones del presupuesto. También así el presupuesto tiene limitaciones. Entre ellas están basadas en estimaciones, ¿no? Si yo hago un presupuesto, ¿no? Quizás lo que he presupuestado no me alcance en adelante, ¿ve? Entonces, no es verdadero, ¿no? Entonces, por eso dice, están basados en estimaciones, en lo que yo creo. Entonces, es una limitación del presupuesto. Otro, su ejecución no es automática, se necesita de una evaluación, ¿no? Si yo hago un presupuesto, tendré que evaluarlo, si es factible o no es factible, para recién poder ponerlo en marcha. Otro, deben ser adaptados constantemente a los cambios, ¿no? El primer punto decía, ¿no? Están basados en estimaciones, quizás lo que yo estimo no se pueda cumplir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar, quizás incrementar o dar más presupuesto, no lo sé. Entonces, esas son las limitaciones del presupuesto. Muy bien, jóvenes, ¿no? A manera de introducción, hemos hablado hoy sobre la evolución del presupuesto, ¿no? Cuál, digamos, es el concepto del presupuesto, ¿no? Tener en consideración que el presupuesto es hacer algo, ¿no? Antes, programar algo antes de realizarlo, Entonces, presupuesto, de manera de conclusión, es antes de lo hecho, ¿no? Planear antes de realizar. Muy bien, gracias, hasta una nueva lección. A nombre del Instituto Juan Bosco de Huánuco, les doy mis cordiales saludos. Contador público colegiado, Gilbert Jaime Encarnación Candelario. Hasta una nueva lección. Gracias.